Hoy vamos a hacer un pequeño en vivo, no va a tardar mucho porque pues estamos en cierre de ciclo, estamos con todo, mañana vamos a entregar boletas, la clausura, no tenemos mucho trabajo todavía por hacer y por entregar. Pero quise hacer este pequeño en vivo para mostrarles, por ejemplo, cómo guardo algunas de mis colecciones, ya de todas las que les he mostrado en videos anteriores. Hoy les voy a mostrar dónde guardo algunas de ellas. Sandra, hola Sandra, buenas noches. Armando Santillano, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Una disculpa porque ayer no pudimos conectarnos, ayer no pudimos hacer en vivo. Y la razón es porque pues, mis hijos usan mucho los teléfonos y ahorita que van a estar de vacaciones hace mucho también que lo van a estar usando. Ernesto Ortiz, hola, bienvenido. Juan Jerónimo, hola, ¿qué tal? Y pues no me le dejaron mucha carga ayer y no pude realizar el en vivo. Mañana les aviso, de una vez. Hola Oscar, Sandra Barragán, ya veo que siempre estoy aquí. Sí, Sandra, muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón. Like para ti. Y aprovechando, igual les pido de favor que dejen su like, que dejen su comentario, que se suscriban. Si ya están suscritos, compartan, comparten y comparten. Ya estamos en 1419 suscriptores al momento. Vamos paso a pasito. Ya saben que no hay que desesperarse. Poco a poquito vamos a ir subiendo, vamos a ir avanzando hacia esa gran meta que queremos llegar. Y todo va a ser gracias a ustedes. Carlos, hola, bienvenido. Las envolturas o tazos, pues vamos a mostrar de todo un poquito, a todo un poquito. Guadalupe Serino, profe, va a salir Angry Birds 3. ¿Película? ¿Película me estás mencionando? Si es película, la verdad no sé, pero vamos a investigar. Ahorita lo que tenemos en la actualidad, por así decirlo, al momento, es la colección de los tazos de la selección mexicana de fútbol por parte de Sabritas, que dicha colección ya la conseguimos y ya la mostramos aquí. La colección de bola sorpresa de Bob Esponja, de la cual nos hacen falta 16 piezas a color, que ahorita que vamos a salir, o que ya salimos de vacaciones, que los niños ya salieron de vacaciones, pues ya me va a tocar a mí completar la colección porque la verdad ellos me habían ayudado mucho, pero ahorita que vamos a estar de vacaciones no los voy a ver. Ya vamos a investigar, Guadalupe, a ver qué información te puedo conseguir. Sandra, profe, salieron tazos de mi villano favorito 4. Creo que sí, sí. Creo que sí hay. Pero lo más que he visto han sido figuras, juguetes y figuras, vasos. Luciel, hola, buenas noches. Hola, Luciel, bienvenido. Qué bueno verte por aquí. Pues ya vamos a checar. Tazos, no lo sé, al menos aquí en México no. Pero vamos a averiguar eh, a ver si podemos encontrar información sobre eso. Bien, vamos a darle vuelta a a la cámara para que vean cómo guardo yo algunas de mis colecciones. Bien, miren. Yo al menos mis colecciones, las más pequeñitas, las guardo en cajitas así de plástico y en botecitos o en bolsas. Por ejemplo, aquí en esta bolsita, este, en esta bolsita, ándale, Lucy, las palomeras, tengo mis carritos de Hot Wheels. Bye, Carlos. Sí, aquí están todos los carritos que tengo de Hot Wheels y de la otra marca que también es de Mattel, que es Matchbox. Sí, aquí tenemos, son 38, 39 carritos en total que hay aquí en esta bolsita. De una tienda que tengo por aquí. Y son carritos de diferentes modelos como este Snoopy. Ok, Sandra. Sí. Una pequeña disculpa porque hay una pequeña interferencia. Tengo carritos de Batman así como este, miren. Lógicamente no los saco de su empaque. Todavía estoy en el proceso de conseguir un mueble especial para ponerle estos carritos y ahí sí los voy a sacar de su empaque. En total son 38 carritos que tengo y los tengo guardados de esta forma para que no se me maltraten.
¿sí? Esta es una forma en que yo guardo mis carritos. Dentro de esta cajita hay varias cosas. Tenemos esta cajita de Pokémon que sacó McDonald's. Ya lo que venía aquí adentro pues ya no está como tal. Ya el juguetito está afuera. Sí, las tarjetitas igual. Nada más guardamos la cajita para no tirarla, para que nos quede como referencia también. ¿De qué año fue este? Esta cajita fue del 2022. Creo que eran entre 8 o 10 cajitas diferentes. Cada una traía 3 tarjetitas, una monedita y un juguetito de Pokémon precisamente. Gracias, Armando. También tenemos algunas envolturas, Sandra, para ti que te gustan envolturas. Estas son de Angry Birds. Este, por ejemplo, es del sabor cajeta. De Angry Birds, ahí se le alcanzan a ver las plumitas de la promoción. Y si mal no recuerdo, creo que traía acá el nombre en la parte de abajo de Angry Birds, ahí se alcanza a ver. ¿Sí? También tenemos la envoltura de sabor vainilla, de la misma promoción de los Angry Birds. Ok, Uciel. ¿Qué más tenemos por aquí? Como pueden ver, la mayoría de las cosas que están aquí están en bolsas. Pues para que no se maltraten y que todo esté bien cuidado. Por ejemplo, tenemos este promocional que es de una marca de helados, de Dairy Queen. Y este es como un silbato en forma de helado, del cono famoso de Dairy Queen. Lo que pasa, Sandra, es que se me está trabando por... Creo que tengo una ligera falla en la señal del internet. Por eso les pido disculpas. Hoy lo estoy haciendo así porque, pues, para mostrarles de una forma en que yo guardo mis colecciones que tengo guardaditas. Estos ya los mostré anteriormente. Son tazos en forma de balón de fútbol porque fueron de una edición especial para un evento deportivo entre el 96 y 97. Y eran personajes de las caricaturas de Cartoon Network. No recuerdo bien cuántas piezas sean en total. Aquí solamente tenemos 7. Pero creo que cada personaje venía de cada uno de estos colores. Aquí tengo 4 colores que les voy mencionando. Visitar el canal para buscar los videos respectivos donde se habla de cada una de ellas. ¿Sale, chicos y chicas? Se llamaba esta promoción se llamaba Pamboleros de Sabritas. Pamboleros. Así es, Sandra. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos chocas, se llamaban chocas, de una caricatura, una serie que se llama Yu-Gi-Oh! No sé si ustedes la vieron. El protagonista se llamaba Yugi y el villano, por así decirlo, o el personaje antagónico era este Kaiba. Se trataba de encuentros o desafíos utilizando cartas con diferentes personajes. Esta caricatura nació, ese juego de cartas de muchas otras series se han apropiado para sacar sus cartas también con modalidades de combate, de defensa y de muchas otras cosas más. Estos chocas sean armables, venían en este cuadrito, que aquí tengo algunos que están sellados todavía, se tenían que desarmar y ponerles el aro y podían convertirse como en un tipo de pirinola también para poder jugar. Profe, tuvo los tazos que venían como en un bote, como en un bote. Si me recuerdas de qué serie o caricatura eran, te podré decir. Chocas de Yu-Gi-Oh! También son de los años 90.
Al menos son de 1996. 1996 dice por aquí. Ahí se alcanza a ver un poquito. 1996. O sea que ya tienen bastantes años aquí y todavía están bien cuidados. Son pocos, pero los tengo bien cuidaditos. Tenemos también los tazos de Pac-Man, el 40 aniversario de este videojuego, que salieron en el año del 2020. Como pueden ver, tenemos más de la mitad de la colección. Más de la mitad. Y aquí podemos ver Pac-Man, que eran en total 100 tazos. Y aquí está el logo de tazos, el logo de Sabritas. Y cada tazo en la parte de atrás traía un código. Dicho código se tenía que ingresar a la aplicación de Joy para intercambiar por premios alusivos a la promoción del videojuego. Sí, nosotros intentamos juntar varios códigos, pero no pudimos ganar el videojuego que estaban regalando, que era como una réplica de un telepón en miniatura. Sí, salían varias, casi en la mayoría de los productos de Sabritas salían. Fueron del 2020 cuando estábamos en cuarentena por lo de la pandemia del COVID. Sí deben de recordar bien aquellos tiempos en que nos las pasábamos encerraditos en casa y que solamente salíamos para comprar lo necesario, pero aprovechando en esas compras se compraban Sabritas para poder tener esta colección. De hecho fue junto con los tazos de la NFL de las últimas colecciones que sacó Sabritas en el 2020, porque ya de ahí pues no tuvimos tazos apenas hasta este 2024 que regresaron con los tazos de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué más tenemos? Precisamente los tazos de la NFL, que estos fueron en total 32. No los tuvimos todos, pero más de la mitad sí tenemos aquí. Irán, hola Irán, bienvenido. Y tenemos muchas otras cositas más. Por ejemplo, aquí hay unas moneditas. Yo no colecciono mucho monedas, pero las guardé. Son monedas de 10 y de 5 centavos, que lógicamente ya están en desuso. Hace algunos años que las dejaron de utilizar y me quedaron estas aquí de recuerdo. Son de 10 centavos, pequeñitas, son de 5 centavos. Voy a tratar de abrir la bolsita para que ustedes las vean. Nada más denme un chancecito. A ver si las puedo mostrar, si se ve bien en la camarita. Por ejemplo, este es de 10 centavos, miren. 10 centavos del 2006. Ah, no se utiliza. Fueron sacadas de circulación. Y también la sacaron un poco más pequeñita. De 10 centavos también. El problema de estas monedas era precisamente su tamaño. Estaban bien chiquititas y se perdían mucho y aparte era muy complicado. Imagínate, tenías que juntar 10 moneditas de 10 centavos para hacer el peso. Y a las personas de la tienda, cualquier persona que tenía negocio, pues no le gustaba estar contando muchas monedas. Profe, le cambio sus tazos de la NFL o de baloncesto por un álbum de Angry Birds. El álbum de Angry Birds, ¿te refieres al coleccionador de la última colección que sacó Voilà? Ana Rosa Ramírez Marino, hola maestro Yaretsi, ¿cómo está? Hola Yaretsi, bien, aquí estamos. ¿Tú cómo estás? También tengo esta monedita que no se aprecia muy bien, pero es de 20 centavos. De la misma forma que la de 10 la sacaron de circulación. Sí, ahí se ve un poquito mejor, bien, 20 centavos. Por si no las conocieron, ya no se utilizan. Al menos este es del 2013. Hola Carlos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos una colección de Voilà que fue de Mundo de la hora, de la caricatura de Hora de Aventura, de Jake, y el Rey Helado y todos esos personajes. Salieron llaveros y salieron spinners de la Hora de Aventura. Tenemos igual colección de Bob Esponja de Voilà Sorpresa. ¿Sí? Ya lo vamos a checar, Sandra, dame chance.
Un sobrecito de la colección de Pinky, las figuras, miren, le guardamos el sobrecito. Habían diferentes diseños. Aquí tenemos algunos tazos de los Minions. Estos, aunque ustedes no lo crean, estos no los coleccioné porque no me enteré nunca cuando salieron. La verdad, fueron en esos años en que anduve un poco desatendido de las colecciones. Se me pasaron. Y estos, aunque ustedes no me lo crean, me los encontré tirados en la calle. Y rápidamente cuando los vi, pues los levanté porque prácticamente estaban entre la basura. Ahí los tuve que levantar. No te preocupes, Jared. Si aquí estamos, Oscar. Hola, profe. Perdón por llegar tarde. No te preocupes. Ya tenemos otro ticket de Sabritas. Ok, ok. Sandra. Uy, profe, yo los tengo esos. Muy bien, Sandra. Yo tengo poquitos, no son muchos. Armando Santillán, ¿puedes enseñar los de Hora de Aventura? Ahorita lo voy a tratar de abrir la bolsita. Dame chance. Porque es que no tengo el tripié aquí cerca. Así que por eso tengo el teléfono en la mano, la verdad. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Los spinners de las galletas de Kellogg's. Que esto también, todo esto ya lo mostré. Solamente les estoy mostrando cómo los guardo yo. Dentro de bolsitas y dentro de esta cajita. Tazos de mucha lucha. Una caricatura mexicana. Mucha lucha. Que igual ya todo esto ya hicimos su propio video, su propio en vivo. Tazos del Hombre Araña. Lejos de casa. Tazos de los Simpsons, que también ya se mostraron. Uno por uno se fue mostrando para que ustedes los vieran. ¿Qué más? Y aquí están los tazos que me preguntaste, creo que el otro día, Sandra, que fuiste tú la que me preguntó, del 75 aniversario de Sabritas, cuando sacaron estos tazos con los logos precisamente de los productos, de cada uno de los productos que comercializa Sabritas. Por ejemplo, aquí tenemos uno de fritos. ¿Sí? Tenemos más moneditas antiguas, miren. Estas son todavía más viejas todavía. Prácticamente son de los años 80, 1984, 85 y de ahí para abajo. Y eran mucho más grandes y más pesadas. Ya les voy a tratar de hacer un en vivo mostrándoles estas moneditas porque también tenemos algunos billetitos por ahí guardaditos. Tenemos igual algunos tazos de la Champions League. Son nada más 3. Estos no gustaron mucho cuando salieron, pero cuando menos nos quedaron algunos. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren, tenemos hasta algunos boletitos de esos que mandan a la escuela. Estos me sobraron y aquí me los traje. No son colección, pero ahí están. Estos creo que son muñequitos de la Rosca de Reyes. Adiós, Uciel. Gusto verte, hijo. Cuídate. Otros tazos armables de la Champions League, miren. Del 2005. Que salían en Sabritas y Rufles. Este no se los he mostrado, pero son poquitos, pero ya en un próximo video se los voy a mostrar uno por uno, al igual que los otros. ¿Qué más? Esto que está aquí me llena mucho de nostalgia. Vean de qué era. De Bimbo. Eran carritos armables que sacó la empresa Bimbo hace algunos años. Pero que la verdad yo los tenía en planillas, no estaban desarmados ni armados tampoco, estaban guardados a como venían. Y y no sé cómo me dejé convencer. Mi esposa me convenció para que yo le prestara cosas de estas al niño cuando estaba más pequeñito. No sé cómo me convenció la verdad y esto fue lo único que me quedó. Puros pedacitos, puras piezas de cada carrito porque no tengo ninguno completito. Aún así los guardé, cuando menos estos.
Profe, ¿qué es eso de boleto? Un boletito para el cine que a veces llevan a la escuela. Promociones para que los niños vayan con sus papás a ver la película. O un patinaje sobre hielo, algo así. Bueno, este sobrecito que tengo aquí eran de una planilla de estampitas que se destapaba y ya venían aquí las estampitas y eran de Mario Bros. ¿Qué más hay por aquí? Tenemos algunos tazos de Pokémon, pero estos son repetidos. Los stickers de la Wonder Woman, miren. Ya esto ya los mostré también. Y estos salían nada más en Doritos. Fue de la última colección que sacó Doritos de manera física. Ahorita va a salir el próximo mes una nueva colección que va a ser física, pero que no va a salir dentro de la bolsa, sino hay que canjearlo a como se canjearon unos tazos. Va a ser sobre las tarjetas de las tortugas ninja. Bien, me voy a levantar tantito de aquí porque les quiero mostrar otra cosa. Bueno, aquí como pueden ver está el primer mueble que hice con ayuda de mi esposa, que ella me ayudó a hacer este mueblecito, lo hicimos entre los dos, precisamente para colocar algunos de los muñecos que conforman la colección. Aquí tenemos una pequeña consola del Nintendo, que es una réplica del original, que lógicamente se pueden jugar varios de los juegos de Nintendo. Aunque no lo uso constantemente, lo tengo aquí. Tengo un vasito que sacó McDonald's por lo del Mundial del Qatar, que este es de la selección de Alemania. Tengo varias figuras de McDonald's de diferentes personajes de Marvel, como pueden ver ahí. Una maquinita de esas de construcción, Angry Birds, la villana de la Sirenita. Allá arriba está el escudo del Capitán América y una tira de Voilà. Aquí tenemos a Stitch 2 que sacó McDonald's. Y por acá tenemos a un personaje de Minecraft, algunos personajes de Among Us, de Roblox, de los Minions y de Voilà y los ositos pandita. Ahí podemos ver algunas figuritas de Plantas contra Zombies, los ositos panda y mi colección de Angry Birds, que ya todo esto lo mostré. Y allá atrás de los Angry Birds se ven figuras de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Ahí se las voy mostrando para que vayan viendo. Ya todo esto ya les hice su propio video, pero no está de más que les vuelva yo a mostrar así de manera rápida. Todo lo tenemos así. Gracias, Sandra, todos están bonitos. Y aquí tengo Hielocos Coca-Cola, que todos son de este mismo color porque brillan, estos brillan en la oscuridad. Son Hielocos de la marca Coca-Cola que salieron en los años 90. Sandra, de los Minions tengo estos que están aquí, mira. De las primeras películas. Son de McDonald's. No, el red dorado no me salió, Sandra. Acá tenemos más Angry Birds, estos ya repetidos. Tenemos a la robotcito Eva de la película de Wall-E. Un Sam del personaje de Kellogg's. Y otros personajes de películas que ha sacado McDonald's. Ahí está Pikachu, Luigi, Manny, el de la era de hielo. Estos son algunas cosas que hace mi hijo, que ya también ya las mostré. Y aquí lo tengo todo. Y acá abajito tenemos más figuritas. Una latita de la Coca sabor vainilla. La princesita Peach, más de Minecraft. Más promocionales de McDonald's. De Pokémon.
Y otra latita de coca, pero sabor cereza. Y esto también es de McDonald's. El cofre. A ver, dame chance. Aquí lo vamos a abrir. Este lo hizo mi hijo. Dame un chancecito nada más. Ahí está. Este lo hizo mi hijo. Con puro cartoncito lo fue pintando. Y atrás le puso adentro, que creo que es un pastel. Algo así me dijo. Y ahí le puso algunas otras cositas. Herramientas y todo eso, comidas y cosas que guardan en el cofre. A él le gusta jugar mucho Minecraft, ahí en la consola del PlayStation. Este fue el primer mueble. Por aquí tenemos unos juguetitos de Among Us que conseguimos. Muchas gracias, Sandra. Y aquí tenemos igual otra promoción de McDonald's, que nada más conseguimos una. Esta es una patinetita que logramos conseguir. Esta está vacía porque el muñeco está en el otro mueble. Y precisamente quiero que me acompañen hacia el otro mueble. Y estamos entrando a la sala. Ahí están los peluchitos, que aquí es donde hago los en vivos. La mayoría de los en vivos. Allá está mi tripié. La compu donde estoy haciendo un trabajito. Y aquí está el segundo mueble, miren. Ahí está mi dragón Shenlong. Muñequitos de la Coca-Cola, de los futbolistas de la selección mexicana. Dime, Sandra. Otras figuritas de Plantas contra Zombies. Las tarjetas de Pokémon que sacó Bola. Aquí en esta bolsita tenemos la colección de los jóvenes titanes de Bola. Acá están los de Cartoon Network y Steven Universe. Pluto. El Red. Un llavero de la Pepsi. Este lo encontramos de pura casualidad. Nada más una patineta, Sandra. Tenemos algunos tazos que hemos conseguido de intercambio, tazos de colecciones de los años 90 y del 2011, 12. Tenemos a los Funky Punky, un Lego de Minecraft, los Cats de Angry Birds, los chicos y los grandes, la colección de Among Us de Bola Sorpresa, más Funky Punkies, la colección de Steven Universe de Bola, los Funky Pow. Armando Santillán, profe, ¿me puedes mostrar la figura de Steven Universe? Vamos a tratar de hacerlo. Si no, pues ya te recomiendo que visites el canal. Ahí hay un video ya especial de eso. Jesús Ranquel, saludos, profe. ¿Hace cuánto comenzó a coleccionar? Gracias por los saludos, Jesús. Desde 1994 comencé. Pero tuve muchos problemitas porque a mi mamá no le gustaba que yo pasara mucho tiempo con mis colecciones y en 2 ocasiones me regaló todas mis colecciones. Me hizo creer que las había tirado a la basura, pero realmente con el pasar de los años me terminó confesando que se las había regalado a unos primos. Lógicamente ya no pude recuperar todo eso. Eran un mundo de cosas que lastimosamente no las tengo hoy en día, sino imagínense cuántas cosas más ya les hubiera yo enseñado. Y esto que les estoy mostrando pues es parte de lo que tengo actualmente. Este se lo encargamos a mi hijo por una aplicación y él lo armó. Acá tenemos de Soto mascotas, algunos Funkos, los Funky Punky a color, y aquí podemos ver figuras de Skibidi Toilet que ya hemos mostrado también. Tenemos un Mario Bros, los Cats de Funky Paw,
los cats cuadrados de la misma colección y algunos muñecos más de McDonald's que tenemos por aquí. Y acá hay otro Cameraman y acá está el Speakerman y otro Funko, que este es de Picor, un perrito de Among Us. Y acá está el Among Us gigante de la cajita que estaba en el primer mueble. Lo sacamos de la cajita y lo pusimos aquí. Este se le puede levantar aquí la parte de arriba y queda así. Así queda. Y acá está la otra parte. Ya se arma y vuelve a quedar en su estado normal. Y aquí tenemos la palomera que conseguimos gracias a mi esposa del Cinemex. Una maquinita tradicional de palomitas. Por este otro lado tenemos la colección de Bob Esponja de cómo va el momento. Ya tenemos los 10 candados. Ahí está, miren. Ya tenemos los 10 candaditos. De Hotel Transilvania no, Sandra, de eso no. Tenemos los 10 candados. Tenemos las 10 figuras Glow. Y tenemos a la abuelita, al holandés volador, a Calamardo, a Gary, la anchoa, Bob Esponja Halloween, Perlita, Plankton y Patricio. Y tenemos estas 4 figuritas a color. Patricio Estrella, Calamardo Capitán Matma, el Calamardo normal y Bob Esponja Imaginación. Y claro que tenemos los 10 cats de la colección. 34 piezas, nos faltan 16. Y estos otros que alcanzan a ver aquí, estos cuadraditos, cubitos, estos también los hace mi hijo. No sé muy bien de qué personajes son, pero él los hace. Con cartoncitos, les pega hojas y los pinta. Tiene varios. Y aquí está la plaquita que me hizo él también con el mismo cartón. Él la hizo, él recortó el cartón, él forró, pintó. Nada más faltó que colocar el nombre. Y acá tenemos los controles que usamos para jugar. Y aquí tengo el pin que conseguí de Deepol. Y mi coleccionador de los tazos de la selección mexicana de fútbol de este año. Fíjate, Sandra, que de esa colección no la recuerdo, la verdad. Y aquí están los tazos, miren, de la selección mexicana de fútbol, que ya les había yo mostrado anteriormente, y el megatazo. Pues bien, amigos, este fue un pequeño recorrido aquí por parte de mi casa. Aquí es donde yo hago los en vivos. Ahí está el mueble, ya están los peluchitos que salen en los videos igual. Y pues ya mañana les quiero hacer otro pequeño en vivo. Mañana voy a destapar no sé cuántos bolas, pero tal vez entre 6 o 8 bolas. Y posiblemente ya consiga yo otros pines de Coca-Cola. Ya los dejé, se podría decir que apalabrados con el señor de la tienda. Nada más para que yo llegue, compre las cocas y me entregue los pines. Si los logro conseguir mañana ya serían 4 de los 10. Y pues vamos a hacer una apertura de bolas para ver si ya conseguimos alguna de las figuras que nos hacen falta para tener esa colección completa. Bien, la verdad las envolturas de... Dame chancecito.
No tengo más envolturas de Sabritas por aquí, pero tenemos de Voilà. Aquí tenemos de Voilà sorpresa. Por ejemplo, la que estás viendo ahí es de la colección de plantas contra zombies. Y tenemos de muchas colecciones. Hasta ya tenemos guardados los sobrecitos de la colección actual que son de Bob Esponja. ¿Sí? Vamos a ver si puedo sacarle algunas más. Los tazos de Coca-Cola, Armando. Esos tazos de la Coca, bueno, no son tazos. Son son pines. Estos se consiguen, tienes que comprar dos Coca-Colas de 600 mililitros. Ya sea Coca-Cola normal o Coca-Cola sin azúcar. Al comprar las dos cocas, automáticamente te dan de regalo uno de los pines. Vamos a poner a nuestro amigo el perrito y el Speakerman mientras sacamos las envolturas. Bueno, ya sacamos las envolturas, algunas. Como te decía y les decía a todos, este fue donde le plantas contra zombies, de sabor vainilla. Hola gatito huesos, de vainilla fueron dos. Esta fue una de ellas. Y la otra era esta, igual de plantas contra zombies. Sacaron dos diseños diferentes de esta colección. Aquí todavía costaba 15 pesos el Voilà. Espacio para peques, hola. Y acá tenemos otra de la misma. Del sabor chocolate guardamos este diseño. Igual de la de plantas contra zombies. Este de aquí ya es de Sotso Mascotas. Este era de sabor cajeta. Miren el color de esta bolsa de sabor cajeta. Era un color dorado muy pero muy bonito y brillante. ¿Sí? No solamente cambian los diseños, sino a veces también cambian el color de la envoltura. Incluso las letras de Voilà aquí se ven brillantes. Miren cómo brillan. Y en cambio en la de los zombies no brillaban mucho. De hecho no tenían ese brillo. ¿Sí? Así es, gatito huesos. Esas estaban bien chidas esas bolsitas. Esta también es de Sotso Mascotas, pero es de vainilla. Ya más sencillita. Y al igual que esta. Pero también tuvimos otra del mismo sabor cajeta, pero con otro diseño. Aquí hay otro de Sotso de vainilla. Ahí dice la palabra Sotso. De chocolate. Y este también es de chocolate, pero es de Among Us. Le pusieron un diseño como si estuviera el pancito volando en el espacio. Pero también tenía ese brillo, miren. Aunque sinceramente el brillo se veía mucho más bonito en la envoltura de cajeta. Resaltaba más. Aquí está la de cajeta, miren, de la misma promoción de Among Us. Miren qué bonito brillo. Sí, 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 sí les encontré, Sandra, pero vamos a hacer algo. Esa las muestro mañana, ¿te parece? Esta que están viendo fue de las tarjetas de la promoción de Pokémon. Sabor chocolate. La verdad ahí le pusieron en color rojo porque el color rojo es lo que distingue a Pokémon. Y acá en la parte de abajo dice Pokémon. Ahí se alcanza a ver. Este fue el de sabor chocolate. Y el diseño no cambiaba, era el mismo. Solamente cambiaba el color de la envoltura. Este es de vainilla. El amarillo era vainilla. Sí hubo una promoción de Pokémon que eran tarjetas. Fueron 30 tarjetas en total. Y esas sí las juntamos. Y pues ya le hicimos su video, pero si quieres te las muestro mañana. Esta fue de Funky Punky. O Funky Punk.
Sabor cajeta, miren. Ya aquí ya no tiene ese brillito. Ya es un color más opaco. No tiene ese brillo. Pero cambió el diseño de acá. Este es fue el de sabor chocolate. Y el de sabor vainilla. La otra de Funky Punky fue de esta forma, del 2020. Aquí sí tenía un brillo, miren. Y de hecho, miren los dos amarillos. Se nota la diferencia tanto en el color amarillo como en el color de las letras. Ambas fueron de Funky Punky, pero en diferentes años. Adiós, Armando. Gracias por haber estado con nosotros aquí. ¿Cuál es su sabor favorito? Dice el gatito huesos. El de vainilla. Me gustan los tres, pero mi favorito es vainilla. Este sabor chocolate de Funky Punky del 2020, miren. Y el de cajeta, a esto me refiero. Miren qué bonito el color dorado. Guadalupe Vázquez, el de chocolate es mi favorito, ok. Sí, los tres son buenos, los tres son ricos, pero siempre tendremos uno favorito. Pinky Pow del 2021. Y aquí es cuando no existían estos sellos. Cuando no existían estos sellos, Voilà ponía en sus envolturas a los personajes. Esta fue de la promoción de Cartoon Network. Y aquí venía Bombón. No, sí, Bombón se llamaba esta chica superpoderosa. Y en la parte de atrás traía todos los promocionales que conformaban cada promoción. En este caso eran 18 figuras y ahí las teníamos. Esto ya no lo tenemos actualmente porque ya no se puede por la ley de los sellos. Pero anteriormente así venían. Acá hay otra de la misma promoción. Ok, gatito huesos. Miren. Y también tenemos de los jóvenes titanes. Al menos este de sabor chocolate, miren. También traía el personaje. Acá venía el logo de la promoción. Los diferentes promocionales que tenía esta promoción. Que en total eran 20 juguetes. Aquí lo decía. 20 juguetes. Y también teníamos uno en sabor cajeta. Con Starfire. Y ese color característico dorado que lamentable. Ahí está, miren. Bien. Ya las demás envolturas que tengo aquí son de Bob Esponja, de la colección actual, con algunos sobrecitos. Y pues sí, amigos, pues por el momento sería todo aquí con lo que les mostré el día de hoy. Mañana nos conectamos en un en vivo más. Mañana vamos a tener apertura de Boalás de la colección de Bob Esponja en busca de las 16 figuras. ¿Sí? Entonces les espero mañana, tal vez a las 8:30, entre 8:30 y 9. Nos conectamos y aquí nos veremos a la misma hora por el mismo canal. Por el momento me despido. Muchas gracias a todos por haber visto el pequeño en vivo de hoy. Muchas gracias por todo su apoyo. Se les agradezco de todo corazón porque sin ustedes no podríamos hacer más videos porque son para ustedes. Así que dejen su like, compartan y suscríbanse. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Suerte a todos. Buena vibra. Se despide de ustedes su amigo, el profe coleccionista. Bye. Saludos. Cuídense.